Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y yo sí me leí Dígame quién soy yo, madre. Hola, yo soy Ángela Arias y yo no pude avanzar de una parte específica de Dígame quién soy yo, madre, porque acabo de tener la pérdida de mi perrito y digamos que era una herida muy fresca, entonces no lo logré. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Y bueno, por primera vez, creo que en las 3 temporadas que tenemos, hacemos un programa de un libro que Ángel no se leyó. O sea, siempre tratamos de hacerlo de un libro que ambas hemos leído y tal. Pero esto tiene una razón, bueno, que ya nos la conversó. De hecho, si escuchan como ruidito y crunch, es Ángel que está aquí comiendo, porque nos está ayudando con la parte técnica. Pero bueno, lo bueno de esta conversación es que tenemos con nosotros a Juan Hernández, quien es el autor de Dígame quién soy yo, madre. Así que, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, a Página Cero para conversar de literatura. Magnífico, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos para hablar sobre esta novela. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. gente, lo lamentamos mucho, tenemos que interrumpir este programa porque ocurrió algo de lo que tenemos que hablar de manera urgentísima. Y es que Ángel y a mí nos llegó una notificación y es de el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Resulta que ganamos la mención de honor en el Premio de Comunicación en Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal del año 2024 gracias a una serie de producciones que realizamos en el año 2023. ¡Yay! Le agradecemos muchísimo al Colper, a las personas que estuvieron acá como especialistas y por supuesto nos comprometemos muchísimo a seguir trabajando y traerles programas de calidad y de interés para el mundo de las letras. Es hora de pasar la página cero. Gracias por seguir aquí con nosotros en Página Cero. Cuando yo leí Dígame quién soy yo, madre, hubo una frase que desde el principio me pegó muchísimo y se las voy a leer. Es esta cuando dice: sigo escuchando a mamá llorar, me gustaría cerrar los oídos como cierro los ojos, escucho su llanto que traspasó el tiempo, revoloteando en mi cabeza, causando agujeritos en mis días, fragmentando mi infancia, destruyendo al hombre que pude ser. Y creo que esa frase como que captura la esencia de todo el libro y la publicación. El libro, bueno, es una novela que muestra a un hombre que trata como de reconstruirse, abrazando a su niño interior y superando esos miedos del niño y construyéndose como ser humano. Y una de las particularidades que tenemos en este episodio, Juan, es que no lo planteamos como entrevista, planteamos como más como un reflexionar, porque eso fue lo que a mí personalmente me llamó como a pensarle mucho y a cuestionarme muchas cosas. Y la primera pregunta que, ¿verdad? Como de esa reflexión que hacíamos Ángela y yo es común la reacción de la gente como la de Ángela, que cuando pasa hay una escena muy cruel con un perro y demás, que te digan, desistí de la lectura a partir de ese momento. ¿O no? ¿O es una respuesta, digamos, que es mitad y mitad, 50 y 50? Yo creo que eso depende de la sensibilidad de la lectura de quien ingrese, ¿verdad?, al texto narrativo, ¿verdad? O sea, de un principio yo tenía claro que uno de los objetivos era generar una serie de incomodidades en la lectura, ¿verdad? Desde diferentes sensibilidades. Esa es una novela que terminé en el año 2015. Hice una edición prácticamente para amigos y amigas, chiquita, ¿verdad? Uh-huh. Que acabó en semana y media. Se publicó en 2016, esa era, parece mentira, era otra época, ¿verdad? Es un año muy cercano, uh-huh, pero era otra época. Pero hemos cambiado radicalmente muchas cosas. Sí, claro, y una de ellas a mí me llamaba mucho la atención, en aquel momento cuando la escribí, la relación con los perros a diferencia de con otro tipo de animales. Yo en algún momento de mi juventud fui vegetariano, pero no solo fui vegetariano, sino que teníamos un grupo que hacía protestas en contra de los circos con animales. Te estoy hablando finales de los 90s. Era con mi mejor amigo Julio. Y teníamos una serie de cuestionamientos sobre el tema de los animales, ¿verdad? ¿Por qué estos animales sí es permitido que pasen por esta situación? ¿Por qué estos no? Y cuando empecé a escribir, para mí era muy importante, como había un tema de las infancias. Las infancias a veces son muy olvidadas y las infancias, digamos, es una etapa que no tiene voz ni voto, ¿verdad? O sea, es una etapa del ser humano que prácticamente no tiene posibilidad de nada. Entonces me interesaba ver un contrapeso entre una infancia
que se naturaliza en el común denominador de la gente, como las infancias no tienen voz ni voto, versus un perro, digamos, que es algo muy cercano a la relación de las personas, pero al mismo tiempo, digamos, puede ser receptor de actos súper violentos, igual que son las infancias. Entonces a mí me interesaba, en este caso, digamos, incomodar a quien leyera el libro, ¿verdad? Okay, y lo lograste según Ángel. ¿verdad? O sea, digo, te incomoda más un perro que te incomoda más una infancia, o sea, es más... De hecho, a mí me hacía reflexionar más bien, y puede ser que esto alguien me fune por esto, pero yo digo, es que los niños y los perros tienen mucho en común. O sea, para mí, son como súper nobles, dan el amor sin pensar, ¿verdad? Son como súper vulnerables, digamos, en un mundo tan jodido. A mí me pegó las dos narraciones, la niñez y el perro, me dolieron de igual forma, digamos. Para mí ninguna de las dos situaciones era como justificable, ¿verdad? Y quería preguntarte si para vos había esa misma similitud entre estas dos figuras o era así, ese contrapeso más bien de perro y niño. ¿Por qué le prestan más atención? No, pues lo que uno a me otro? interesaba realmente era el efecto con quien leyera la novela, ¿verdad? Pudo haber sido un gato, pero el gato no tiene para nada el mismo efecto. Si pongo ahí un pez, No. un pez menos, ¿verdad? Total. O sea, es irrelevante. El pez se echa al excusado o se tira por ahí. Pero sí me interesaba, digamos, mostrar la violencia a la que pueden ser también sujetos, en este caso, los perros. Y pues, por supuesto, como en toda escritura o en todo proceso artístico, a veces hay situaciones y vivencias que se toman o uno se puede abastecer de ellas para reflejar algunas instancias que se desean, ¿verdad? En este caso, el tema de los perros siempre me llamó poderosamente la atención, justo por eso, ¿verdad? Por la vulnerabilidad a la que están expuestos, pero al mismo tiempo, digamos, las campañas, todo lo que se hace en torno a un perro. Pongo un ejemplo con el artista Habacuc. Por ejemplo, Habacuc, tal vez para quien no lo conoce, que googleé, pero él levantó la crítica más acérrima que se ha hecho en contra del arte contemporáneo, la despertó Habacuc cuando él tomó un perro que estaba en la calle, un perro mugroso, ¿verdad? Lleno de sarna, pulgas, o sea, un perro espantoso, ¿verdad? Echado a morir, que andaba deambulando la calle, un paria prácticamente, y él lo que hizo fue que lo tomó, lo metió a un museo en Managua, le puso un collar adentro del museo y en la pared escribió con alimento de perro, si no me equivoco, eres lo que comes o eres lo que lees, una cosa así. Y fue particular porque en el momento que este animal, que estaba totalmente abandonado, que era un paria, que nadie lo quería, vagaba en las calles, ingresa a un museo donde hay otro tipo de sensibilidades o este tipo de gente que está con esas sensibilidades, lo ve, hacen una protesta a nivel internacional, incluso salió en Primer Impacto. Wow, qué impacto. Hubo firmas, amenazas de muerte, o sea, fue una cosa impresionante porque a él, sin saber nada, lo acusaron de que metió al animal para matarlo, el arte, no sé qué. Ay, creo que yo, Mira, con algo que dijiste ahí, como que algo en mi cabeza dijo, sí, sí, es cierto. fue muy particular. Bueno, ese perro, en realidad, Habacuc lo salvó, o sea, ese perro estuvo con Habacuc años, gordo y bonito porque yo lo vi. Años después, la verdad que no preciso, si fue hace 10 años o por ahí, anunció que iba a hacer una obra de arte y lo que hizo fue que subió una foto de un perro, ¿verdad? Como muy bonito, ¿verdad? Como muy rebosante y dijo que lo iba a... Es más, yo creo que ni siquiera dijo nada más dijo como que algo de un proceso de un perro. Entonces lo que hizo fue el inverso, o sea, hizo el registro de un perro que él salvó de la calle, de su estado raquítico, casi muriéndose, ¿verdad? Hasta que ya era un perro saludable, bonito y todo, solo que invirtió las fotos y empezó a ponerlas de adelante hacia atrás. Guau. Entonces, claro, fueron a la casa de él a hacerle una manifestación, a intentar lapidarlo con medios de comunicación, llegó a Senasa, llegó todo, ¿verdad? A mí todo eso me llamó poderosamente la atención porque mientras estaba sucediendo esos dos actos en años diferentes, por ejemplo, antitos de lo de Habacuc en Managua, se dio lo de Natividad Canda en Cartago, donde unos Rottweiler, digamos, asesinaron a un ser humano y absolutamente nadie, o sea, y ahí están los videos, o sea, nadie hizo nada por defender a la persona de los perros, o sea, los policías, nadie golpeó a los perros, nadie, nada, ¿verdad? Entonces yo digo, mira, qué particular cómo se dan esas situaciones y cuando se estaban dando esos eventos, bueno, además del de Natividad Canda, la ola de xenofobia que se despertó, que fue impresionante. Cuando pasó lo de Habacuc, yo recuerdo que pasé por varios lados de San José, chiquitos en la calle, indigencia, de hecho ahorita lo que pasó hace no mucho con los venezolanos, entonces son temas como que a mí me llaman profundamente la atención y a mí lo que me interesa es como, bueno, saber cuál es la percepción de la gente, o sea, es más importante el perro que un ser humano, los ven iguales. Sí, las contradicciones que existen digamos, dentro de nuestros discursos. No es un experimento, sino que como escritor me interesaba generar ese diálogo y percibir, por lo menos yo, desde donde la gente lo leía, ¿verdad? O sea,
qué es más importante, qué es lo que frena, ¿verdad? Eso me llamó poderosamente la atención. Y sí, he conocido muchísima gente que del perro no pasa. Y, o sea, a ver, cámbiele la lectura, en vez de un perro, póngale un gato, en vez de un perro, póngale un pato, póngale una gallina. No genera absolutamente nada, ¿verdad? Ajá. Es como, por ejemplo, si eso le hubiera sucedido a un personaje de la clase alta. Claro. O sea, tampoco pasa nada. Ahora, ¿esto se podría considerar biografía ficcionada? Porque, ¿verdad? Siempre tenemos como esta tendencia de ponerle, o esta maña de ponerle como etiquetas a las producciones artísticas. En este caso, ¿cómo la imaginas vos? O como editor también, ¿cómo la ubicas dentro de los géneros? Bueno, hay un problema, digamos, en general, bueno, es un tema más del país, ¿verdad? La gente no está acostumbrada a leer, la gente no lee. Entonces, como no está acostumbrada a leer o a leer otro tipo de literaturas, es muy fácil confundir cualquier narración en primera persona. Una vez dicen, ay, es autorreferencial, ay, le pasó a esa persona. Pero es un tema de ignorancia. Es algo que ya quien desarrolla un producto artístico no puede estar defendiendo la obra, no. O sea, se crea el producto sale y ya eso depende de la percepción. Pero es un tema, digamos, a mi juicio, porque es algo que yo he vivido mucho en los procesos de escritura, es un tema de que la gente no está acostumbrada a leer. ¿Verdad? Entonces, como la gente no está acostumbrada a leer, como no sabe leer las diferentes técnicas y tipos de escritura, cualquier literatura, digamos, en primera persona, van a decir, uy, es autobiográfico, es que le pasó, es como lo del perro, ¿verdad? O sea, yo no puedo hacer nada. O sea, si alguien cree realmente eso, de eso es de el mundo que se sí, exacto. O sea, una vez que uno suelta la obra, ahí se da, por supuesto. En la literatura están las literaturas del yo, textos autorreferenciales, autoficción, memorias o autobiografías. Son las etiquetas que se le ponen. Pero también eso corresponde a un estilo muy diferente de escritura. O sea, una autobiografía o unas memorias son géneros totalmente aparte, ¿verdad? La literatura del yo también va por otro lado. Y la escritura en primera persona, pues por supuesto, la literatura del yo por lo general aboga. O sea, hay una presencia de quien la escribe en la literatura del yo. O sea, hay un compromiso de respuesta, hay una presencia directa de quien la escribe, ¿verdad? O de personajes realmente involucrados y reales, ¿verdad? En la literatura del yo, la literatura en primera persona, pues no. O sea, es una forma más de narrar, como tercera persona. O sea, es una más de las formas de escribir. Voy a meter cuchara. Al final no respondió si sí o si no era biografía ficcionada, y entonces me hace mucha gracia porque me quedo siempre con la duda de si sí o si no. Es una respuesta muy inteligente, pero al mismo tiempo siento como que está volcando la respuesta sin responder realmente. Entonces me hace mucha gracia. Me quedo pensándolo. Como la novela. Como la novela, sí. Hay un tema que me llamó mucho la atención, y es que durante todo el libro se tocan como temas sagrados para la sociedad costarricense, ¿verdad? Entonces, uno de esos es que se hace una gran desmitificación de la familia dentro de la novela y de la maternidad sobre todo. Entonces, quisiera saber si fue difícil abordar estos temas siendo hombre, ¿verdad? En una sociedad costarricense en donde la familia y las madres son santificadas, pero también con el paso del tiempo, porque publicaste 2 veces este libro, ¿verdad? Entonces sí ha existido también un cambio en ese lapso, ¿verdad? En donde el libro salió, digamos, a los ojos de los lectores y a las manos de los lectores. Sí, bueno, ese es un tema que me interesaba mucho abordar. Bueno, el de la familia primero. Para mí era el tema fundamental, yo creo, el tema de la familia, que es un poco el tema también. O sea, no escribí sobre eso, pero por supuesto es la misma situación de género. O sea, se hace o se nace, ¿verdad? Y el caso de las familias para mí es como, ok, si vos naces en este entorno familiar de crianza, se está destinado a seguir ahí siempre. Puede haber un quiebre, puede haber una ruptura, puede haber una separación. Me interesaba muchísimo explorar eso en la novela, la capacidad, digamos, del personaje de poder desligarse y ver a la familia desde otro lado, ¿verdad? Un poco eso que a veces dicen como es que el país se ve mejor desde otro lado, desde afuera. Me interesaba mucho explorar esa posibilidad. O sea, se puede abandonar esta familia según X circunstancias, según X motivos. Para mí eso fue lo fundamental, ¿verdad? O sea, tratar de traerme abajo la estructura familiar. También por un montón de situaciones, cosas que yo he conocido que me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, yo he conocido feministas que resulta que el papá es ultramachista. Entonces como, ok, los demás machistas que los maten, pero mi papá no, se salva, ¿verdad? O recuerdo, por ejemplo, unos grupos que teníamos en los 90 de estudios sobre anarquismo y todo. Estábamos muy jovencillos y recuerdo que había unos muchachos que estaban preocupados, ellos eran clase media alta y estaban preocupados
Además, esas discusiones juveniles absurdas, pero súper divertidas y válidas también. Y era como, bueno, pero es que si llega el anarquismo y hay expropiación, entonces que las propiedades de mis papás se van a perder. Claro. Entonces, a mí me... O sea, un montón de experiencias de vida. Bueno, que al final y al cabo, digamos, por lo menos estaban cuestionando algo también. Sí, ¿verdad? digamos, Es parte como de... pero siempre me llamó la atención esas contradicciones. Ok, Claro. si este lo hace es bueno, pero si no es malo. O sea, si alguien sale de U privada y roba, es malo. Pero si alguien de U pública roba, no podemos decir nada porque es la U pública. O sea, todas esas contradicciones a mí me interesaba generarlas. Y por supuesto, la familia para mí es uno de los primeros que habría que sentar en la silla de acusados y cuestionar por diferentes motivos. Y cada quien los tendrá según su lectura, pero para mí es importante, digamos, cuestionar el entorno familiar por un lado. Y por el otro, era el tema de la maternidad, que está muy, muy ligado. Hay un montón de familias compuestas únicamente de mujeres, ¿verdad? Que se suceden. Mujeres que de sus hijas no salen de ahí, las hijas no salen de ahí, y van en cadena y en cadena y en cadena. Entonces a mí me llamaba poderosamente la atención poder jugar con esos dos temas. Ok, la familia, pero también qué pasa en una familia donde son únicamente mujeres las que habitan esa familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que fomentan estos círculos de maternidades? Pero también me interesaba, por ejemplo, cuestionar la maternidad misma, ¿verdad? O sea, finalmente pueden haber madres, padres, familias que digan, sí, nosotros planificamos y tuvimos, pero bueno, finalmente cuando uno viene acá, nada más me trajeron. Sí. O sea, ¿qué es lo que esperan que yo haga? ¿Verdad? Bueno, también por diferentes situaciones y familias que conocí que me llamaba la atención también toda esta parte de la maternidad, desde dónde se aborda, cómo se aborda, ¿verdad? Y es particular porque yo lo hice desde la paternidad, desde mi experiencia paterna, que yo dije, bueno, ¿cómo es paternar? ¿Cómo es criar? ¿Cómo es asumir estos retos desde una sociedad no solo machista, sino un entorno patriarcal, ¿verdad? Un entorno donde la religión ocupa un peso absoluto y totalmente predominante junto con el tema de la familia y la maternidad, ¿verdad? Entonces me interesaba cuestionar todos esos temas dentro del texto literario. Justo de esa era como lo siguiente que queríamos hablar, porque también hay una crítica muy fuerte a la parte religiosa, ¿verdad? Al poder que se ejerce desde la religión dentro de las familias y de manera individual hacia las personas, ¿verdad? Y también el adultocentrismo, ¿verdad? Creo que esos elementos también están súper puestos ahí y que lo hacen cuestionarse a una, porque sea como sea, una también formó parte de esa sociedad en donde el niño se calla y no habla cuando los adultos hablan, ¿verdad? O no me interesa, o lo meten a la iglesia para no lidiar con los problemas que el niño tiene, ¿verdad? Entonces eso también creo que son temas complejos de abordar en una sociedad como la tica, ¿verdad? Donde la mamá es lo más importante que hay. La iglesia es lo más importante que hay. La familia son las bases de nuestra estructura social, ¿verdad? Entonces, ¿ha existido una reacción de las personas diferente ahora o seguís viendo que todavía esos elementos tienen un gran peso a nivel social? Ah, no, ahora tiene más peso que antes. Por ejemplo, qué sé yo puedo hablar de las vivencias generacionales mías. O sea, una iglesia que no fuera la católica era algo muy raro. Sí. ¿Verdad? O sea, era una cosa muy, muy rara, no era común ver diferentes iglesias, ¿verdad? Estaban muy aisladas, muy separadas, había muy pocas. Ahora, por ejemplo, hay una proliferación de cultos que es impresionante. O sea, casi compiten con los bares. Entonces yo creo que ahora tiene muchísimo más peso, es más, a mi juicio es más peligroso, pero sí, o sea, ahora templos de adoración, pare de sufrir, o sea, todas las ramificaciones que han tenido los líderes religiosos porque no concuerdan con una y fundan otra, tienen unos resultados ahora muchísimo más graves, ¿verdad? Bueno, de hecho hace poquito leí un artículo, lo que pasa es que no me acuerdo de los específicos, pero decía que ahora los hombres se están acercando más a instancias religiosas, no dentro de la iglesia católica, sino de otras que las mujeres, por un tema de poder y tal, que es súper interesante, ¿verdad? Sí, o sea, a mí me impresiona mucho. Entonces, digamos, ha cambiado, sí, pero digamos, a peor. O sea, a mi juicio se ha intensificado muchísimo más eso, el tema de la obligatoriedad, sin crítica, sin involucrarse en temas de las escuelas, las iglesias, ¿verdad? Todos estos grupos que puede pasar eso. Un poco, digamos, la inspiración mía para desarrollar ese tema religioso en la novela fue todos los sucesos del padre Minor, el padre Jorge y Radio María. Porque a mí me impresionó, o sea, pero me impresionó de una forma
el padre Minor, por ejemplo. La movilización que hacía Sí, es que ese era una hombre era movilización, pero impresionante. impresionante. Yo me acuerdo, chiquita, ir con mis papás a una actividad que hizo en La Sabana, creo que fue, Sí. y que era un montón de gente. No, o sea, es que él congregaba a multitudes, o sea, era una cosa tan avasallante, el padre Minor, y además la injerencia que tenía a nivel político. Total. O sea, una injerencia pero impresionante, al punto, o sea, y puedo citar 2 eventos de esa generación de juventud mía. Uno fue la famosa fosforera, las camisetas negras, ¿verdad? En el 92. Y lo otro fue en el 95 con las Pepsi Card, por ejemplo, las de Claro. Marvel. Ajá, sí, ¿Verdad? sí. Entonces, claro, o sea, había algo tan impresionante y la hora santa era también una cosa, pero o sea, era transmisión nacional, la gente, ¿verdad? Se reunía alrededor de la televisión, o sea, había un fervor pero tan grande, tan abrumador, ¿verdad? Que es como, bueno, o sea, es imposible salir de esto. Y después cuando empezaron a salir a la luz todas las situaciones que se daban, ¿verdad? Los despilfarros de dinero, el padre Minor dando clases de manejo en la sabana a un menor de edad a las 3 de la mañana, que todo eso se ocultó, el asesinato de Parmenio Medina. O sea, ahí justo es cuando, por lo menos para un joven que no tiene acceso a medios de comunicación, que no tiene acceso, digamos, a esa otra información que anda ahí, ¿verdad? Y era una época que no existían redes sociales ni nada. Solo había una verdad, y la que decían ellos. Claro, Ajá. ver eso, digo, es un shock, o sea, es un shock psicológico y todo, pero al mismo tiempo es como, yo sabía que algo estaba mal, por eso es que nunca me gustó eso, por eso es que nunca quise estar ahí, por eso es que siempre había una reticencia. Y bueno, yo digo, bueno, y todos los que se quedaron sin voz, todos los que se quedaron sin voto, bueno, que años después han estado saliendo gracias a que hubo un cambio en la ley, que hubo cambios y se encontraron un montón de abusos sexuales, de cosas así. Entonces, un poco lo que yo planteaba ahí es, digo, no es que pase en todo lado, ¿verdad? Pero cuando se da, se oculta, y yo creo que ese es el problema. Claro. Vamos a hacer una pausa. Ya hemos hablado en esa primera etapa como de los temas que desarrolla, y ahora en esta otra parte del episodio vamos a hablar sobre la parte como más linda que me cautivó del libro, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com. O visita directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Página Cero. Hoy estamos hablando de la novela Dígame quién soy, madre, y estamos con Juan Hernández, que es el autor. Juan, uno de los aspectos que más me gustó de la novela, y voy a ver si este trabalenguas me sale bien, porque es así como lo escribí, es que es mucho del autoconocimiento. Es como un proceso de acompañar a este personaje en saber cuál es su verdadera esencia. Pero no desde la perspectiva del otro, del dolor que me generó el otro, sino de su esencia, de quién era él como individuo, digamos, como descubriendo su propia luz interna y su verdadera esencia. ¿Cómo fue para vos el transitar, digamos, de ese autoconocimiento a través de la novela? ¿Cómo fue la construcción, verdad? Y el proceso para crearla y para que... Porque para mí fue la parte como que me dio más esperanza a pesar de todo lo que estaba pasando alrededor. Es súper particular porque recuerdo a un conocido, digamos, que tuvo problemas de alcoholismo, una persona grande, inteligente, ¿verdad? Con sus doctorados y todo, y buscó ayuda en AA. Pero no le gustaron los 12 pasos porque lo sentía, él era ateo y lo sentía muy religioso, sí, ¿verdad? Entiendo. Todo eso. Entonces él hizo una reescritura de los 12 pasos en versión laica. Ah, wow. Sí, súper impresionante. Entonces eso me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, o sea,
puedo escribir esto de este ángulo, generar este tipo de desgracias, de emociones y todo. Pero bueno, así como la idea mía era generar emoción, o sea, que la emoción puede ser negativa o positiva para cualquier persona, ¿verdad? Desde la experiencia y desde la lectura o como vea el producto. Pero me interesaba también, yo dije, bueno, qué gran logro podría ser que también en medio de todo esto, que se leyera también en clave de autoayuda. Que me daba gracia, digamos, porque yo por muchos años era totalmente reticente de la autoayuda, pero tal vez porque la autoayuda que venden es una autoayuda muy comercial o muy chabacana o muy... superficial. Sí, ajá. ¿verdad? Como cuando salió... Como siga estos pasos, A, B, C, y nunca hay como una como introspección. Cuando salió el famoso libro de El Secreto, que fue una venta masiva, pero nadie sabía qué era, y como el secreto de qué es eso, ¿verdad? Sí, como unas cosas, y entonces me interesaba muchísimo tratar de ver si podía, en todas estas desgracias, que el personaje resurgiera, ¿verdad? Como que el personaje resurgiera, que saliera adelante y que finalmente tuviera una capacidad, digamos, de transmitir de que de cualquier dolor o cualquier cosa se puede salir no solo adelante, sino como reconstruir una vida, ¿verdad? O sea, yo sé que ahora eso en los últimos años ha estado como muy en boga y es como muy admirable, como, ay, vean, aquella que viajaba 5 horas a la escuela, ya tiene su título de la U, ¿verdad? Ahora eso lo venden como que admirable, sí, pero lo admirable sería que realmente no el título, que realmente tengan medios económicos importantes, de que o se que esa desarrolle. no sea la excepción de la regla, sino que todo el mundo pueda tener acceso a eso, digamos. O sea, exacto, lo que pasa es que lo romantizan total. porque el sistema capitalista está, digamos, enfocado a que, bueno, es que si no hay pobres, ¿cómo funciona el sistema? Pero entonces, cuando un pobre lo hace, por supuesto que hay que romantizarlo, porque es como, bueno, pero no son todos, porque vea. En fin, a mí lo que me interesaba era que el personaje de la novela tuviera, digamos, una capacidad y una posibilidad de sorprender. Lo normal ahí hubiera sido como de, se murió en algún momento. Sí. Yo quería darle vuelta a eso. Yo quería, o sea, hagamos que el personaje realmente supere eso y Pero siga. lo que me gustó es ese autoconocimiento a través de la literatura, porque creo que ahí es a donde metes toda la parte de los libros y del poder que tienen el acceso a tener historias y libros como para escapar de esas realidades que existen, digamos. Yo lo leí así, ¿verdad? Porque incluso es algo que a mí me pasó. O sea, yo recuerdo una época específica de mi vida donde no tenía un norte, digamos, tenía muchas preguntas en mi cabeza y estaba perdida. Y lo que hice fue refugiarme en la literatura, ¿verdad? Entonces, yo incluso aquí lo que ponía era que me parecía que la literatura era como ese salvavidas. Eso fue lo que sentía dentro del libro y que se convierte como en la materia prima para empezar a construirme como individuo y ser humano. Fuera de cómo me conciben los otros, la familia y demás, y refuerza todavía más el tema de este concepto que ahora se escucha más que antes, que es la resiliencia y podar el árbol genealógico, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí también haces como y que en este contexto actual, como un fortalecimiento hacia lo que brinda a nivel social las cosas artísticas, el arte, la cultura, ¿verdad? Claro, era un tema que me interesaba mucho tocar ahí. Ahí, bueno, sí es por un tema, digamos, de mi propia experiencia, de mi relación con los libros, con lo que yo hago profesionalmente, ¿verdad? A lo que me dedico, finalmente lo que me da de comer. Pero también, bueno, ahí quería hacer un punto crítico, ¿verdad? Porque normalmente lo que resumen para salir de cualquier situación de pobreza y todo eso es estudie, tenga su título. ¿verdad? Esa es la mayor estafa que nos han hecho toda la vida. O sea, como tengo un título y ya y su vida mejora. Totalmente. ¿Verdad? Termina el colegio y su vida mejora. Siempre hemos vivido una mentira. ¿Verdad? Y en las universidades por ahí va lo mismo, ¿verdad? O sea, es como gradúese en la universidad, pero finalmente, absolutamente todo este tipo de, digamos, salvo carreras técnicas u otras, absolutamente todo está en libros, todo está en la literatura, todo está en la información. Entonces, claro, o sea, digamos, como la otra parte de todo eso es la relación y el tema de los libros, ¿verdad? O sea, los libros en este otro mundo operan como vehículos para obtener un título o vehículos para información de, pero finalmente todo pasa por ahí. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tal que este personaje, en vez de decir como, sí, terminó el colegio, entró a la universidad, se hizo doctor, ¿qué tal que el personaje deja de lado eso y se dedica únicamente al autoconocimiento a través de la literatura, de los libros, ¿verdad? Tiene una relación cercana con los libros y no los convierte en ese otro polo que es el libro como un objeto de ocio, ¿verdad? O sea, como un entretenimiento, ¿verdad? Y un poco lo de Pilar Cisneros es que porque los libros son un lujo,
¿verdad? O sea, entonces me llama poderosamente la atención porque, bueno, es información finalmente, ¿verdad? O sea, ¿cómo se va a determinar que la información, que el acceso al conocimiento sea un lujo, ¿verdad? Por un lado, y por el otro, un medio para alcanzar ese objetivo del título que tampoco garantiza absolutamente nada. O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, para mí esta es una sociedad de analfabetas letrados. O sea, es gente con títulos, pero no sabe leer y escribir, digamos. O sea, digo, hemos No pasado... sabe leer, no sabe escribir y no sabe cuestionarse. No, o sea, digamos, a ver, y hay números para revisar eso. O sea, en los últimos 40 años se pasó de hacer ediciones de 3.000 ejemplares a 200 ejemplares que los hacen las mismas editoriales del Estado como las privadas. Entonces, o sea, eso ya es un indicador, pero clarísimo, del avance, mientras tenemos uno de los índices más bajos de analfabetismo en toda la región. Bueno, vos decís, bueno, y si eso fuera así, imagínate, o sea, vender libros sería el negocio, o sea, sería como poner una venta de pollo aquí en Costa Rica. Bueno, hay más Pollolandia que bibliotecas públicas. Eso fue un meme que sacó Color Blinks, bueno, el que hace los pixeles espectaculares, ese mae. O sea, y es un dato, yo no sé si lo sacó de otro lado. Pero fácilmente, pero la gente probablemente sepa dónde estaba una tiendita de tacos antes que una biblioteca, la ubicación de la biblioteca del lugar donde vive. Sí, por supuesto, digamos, yo hace poco que fui asesor en Sinavi, digo, a la mayoría de la gente con la que me relaciono, que es escritores, editores del mundo del libro, nadie sabía que habían 60 bibliotecas públicas en Costa Rica, por ejemplo. O sea, nadie. Y a la Biblioteca Nacional la mayoría decía, sí, es que me llevaron un paseo en el colegio, una cosa así. O sea, sí. La biblioteca la veían como ir seguro al parque de diversiones o las excursiones. O sea, no como centros de información. Y para mí, por ejemplo, la Biblioteca Nacional fue uno de los momentos de más ayuda en mi formación. Y ahí yo pude acceder a un montón de libros, ¿verdad? Textos, conocimiento. Entonces, bueno, quería como generar eso, que el personaje diera ese otro punto de vista. Bueno, ¿qué pasa si este personaje sobrevive únicamente de su relación con los libros? ¿Verdad? No de la educación, no de los títulos. O de la aprobación externa. Exacto, de la aprobación externa, sino como, bueno, los libros le dieron algo en la vida, ¿verdad? Entonces, eso quería como trabajar ahí. Y sí, claro, el libro como una tabla salvavidas, básicamente. Sí, esa fue la parte como que más, creo que como que me sentí identificada, digamos, de sí es cierto, y lo triste de ver el contexto actual, que la cultura y todo esto se está, cada vez, en lugar de fortalecerla, cada vez la estamos dejando sin recursos, sin, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con cultura y temas sociales y tal se ven como lo menos prioritario, cuando de ahí es a donde a veces la gente agarra las ganas de vivir. Aunque, mira, yo sí te voy a decir una cosa, tal vez con la experiencia de los últimos años y con las lecturas que he realizado sobre todos los temas culturales y estatales, ¿verdad? Digo, el gran problema fue estatizar todo el acceso a la cultura. Entonces, claro, en el momento que se estatiza todo el acceso a la cultura, por supuesto, o sea, la está supeditando a un poder, la está supeditando a una administración, a una regulación, y por rebote la estás dejando que pese en manos de decisiones políticas. De intereses y de grupos. Ejecución. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, el Sistema Nacional las bibliotecas antes, la mayoría eran creadas por la comunidad, porque la comunidad tenía una necesidad, ¿verdad? De acceso a los libros, al conocimiento, al esparcimiento, lo mismo las escuelas y todo. En el momento que se empezó a estatizar absolutamente todo el sistema de bibliotecas, se empezó a burocratizar, al punto que llegamos, ¿cuál es? Por ejemplo, las bibliotecas públicas o semioficiales, que son las patrocinadas por las municipalidades, pueden ser regentadas única y exclusivamente por gente que se gradúa de bibliotecología. Y las carreras en bibliotecología en Costa Rica son carreras técnicas de acomodar la información y clasificarla. La gente no lee. O sea, las carreras de bibliotecología, las 4 que hay aquí en Costa Rica, no tienen programas de fomento a la lectura, es más, no existe la historia del libro. Para ponerte un ejemplo, o sea, no existe la historia del libro en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, claro, son carreras muy enfocadas a la burocratización. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Bibliotecas, el 70% de tiempo que utilizan es para temas burocráticos. No leen. O sea, y al mismo tiempo, como no leen, no actualizan, por ejemplo, las bibliografías. Entonces, claro, vos ves esas bibliotecas taqueadas con libros viejos. Además, crearon una barrera que es muy violenta, donde, por ejemplo, todos los libros están en una sección que se llama circulación, aislados del contacto con la gente. O sea, entonces prácticamente son salones comunales con unos espacios que sabes que hay un montón de libros, pero la gente no tiene acceso, no puede relacionarse con ellos, y es eso, no se han actualizado. Te lo digo yo de la experiencia que yo trabajé directamente ahí. Y la gente que maneja bibliotecas no lee, y si lee muy poco, y al mismo tiempo no hay posibilidades de absolutamente nada.
Entonces, claro, es muy jodido eso en general porque todos los productos artísticos han terminado estatizándose. Entonces, claro, en el momento que no hay esos recursos, al mismo tiempo que se ha acostumbrado a la gente a que el acceso a los bienes culturales es gratis, entre comillas, ¿verdad? Es un problema. O sea, imagínate si las bibliotecas siempre hubieran funcionado cobrando una membresía, como un videoclub. Sí, no existe como tampoco una cultura como en Estados Unidos, por ejemplo, donde la biblioteca literal es un lugar que forma parte de la rutina de la gente. O sea, la gente literalmente tiene el carnet, la licencia tal y el carnet para ir a la biblioteca. Claro, pero porque hay un montón de gestores culturales detrás de las bibliotecas. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hace un tiempo se dio una situación por una entrevista que hicieron de las bibliotecas dan clases de pintarse las uñas, de manualidades, de gamba, ¿verdad? Dan clases de yoga. ¿Cuál fue la solución, por ejemplo, de la directora de bibliotecas públicas? No, para no generar problemas, pongan unas revistas de yoga y digan que están haciendo yogateca. O sea, por poner un ejemplo. Y se han dado un montón de irregularidades y recursos. A veces no es culpa de la gente. Lo que pasa es que el mismo sistema te dice, ok, ve, gradúate de bibliotecóloga. En el momento que haya una plaza, te metemos a la plaza y ya te morís ahí y te pensionás. El régimen de servicio civil no exige nada. O sea, a ver, son trabajos muy mecánicos, son trabajos muy técnicos. Y la cultura es un elemento vivo. O sea, vos no puedes decirle a alguien como, mira, el libro tenés que hacer esto y esto y esto así. Y tenés que darlo desde este enfoque. Y no hay tiempo, ¿verdad? O a veces... seamos sinceros, o sea, no todo el mundo que estudia estas carreras las estudia porque, me apasionan los libros, voy a estudiar bibliotecología para difundir la buena nueva. Es muy poca gente, ¿verdad? Pasa lo mismo, o sea, hay gente que se mete a filología porque quiere ser escritores. O sea, no porque estudie filología salís publicando en Alfaguara, digamos. Totalmente, sí. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Ya se nos acabó el tiempo, Juan. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos un poquito sobre tu perspectiva a la hora de dar esta lectura. Y les cuento que vamos a tener un sorteo de un ejemplar. Entonces, para que estén en todas, tienen que seguirnos en Instagram, a nosotros en Página Cero. Entonces, antes de dar las redes de Página Cero, Juan, ¿dónde pueden encontrar a HH Editores? ¿Dónde te pueden encontrar como para tus publicaciones y las que haces dentro de tu sello editorial? Ok, bueno, en Instagram está HH y Editores, ahí salió la novela, está en todas las librerías internacional y también por medio de la editorial se puede conseguir. Y pues lo que yo hago un poco como más de difusión de libros, lo de escritura en realidad es poco, es en un Instagram que se llama Libros del Bibliógrafo, que lo que hago es principalmente como subir cosas de mis colecciones, rescates bibliográficos, recomendaciones de libros, cositas así. Súper. Y donde van a estar toda la información del sorteo y demás es en nuestras redes sociales. Y como yo he hablado mucho en este episodio y siempre se me olvidan, le voy a pasar el micrófono a Ángela para que las mencione. Claro que sí, entonces las redes sociales que tenemos, estamos en Facebook, en YouTube y en Patreon como PG0. Tenemos un sitio web sin actualizar que es pg0.com. Tenemos nuestro correo electrónico para dudas, consultas, quejas, comentarios y recomendaciones de lecturas que sería pg0@gmail.com. Y también tenemos nuestra red social principal, o al menos es en donde más nos estamos moviendo, que es Instagram. Esta es además la única red rebelde porque es PG0CR, todo con letras. Y además solicitarles que si tienen cualquier recomendación de lectura que nos la hagan llegar por cualquiera de estos medios. Más bien muchísimas gracias y estén atentos y atentas entonces a los sorteos que les estamos trayendo, porque en este caso sería así, Dígame quién soy madre, de Juan, que nos la dio por cierto hace meses, solo que es esta hora que logramos que saliera el episodio. Y próximamente también tenemos otros libritos por ahí que nos han brindado otras editoriales para rifar, entonces que estén atentos y atentas. Pura vida, muchas gracias y feliz lectura. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a Página Cero por la invitación, siempre es un gusto. Gracias. Y a ustedes esperamos que estén disfrutando muchísimo su lectura. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web
pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!